¿Somos salvos solo por la fe? ¿Qué rol juegan las Escrituras en poder determinar si es así o no? Esta es una de las preguntas que vamos a estudiar hoy en Estudiemos Juntos. Hola, bienvenidos a Estudiemos Juntos. Contento de que estés aquí con nosotros, sentado a la mesa, para estudiar un tema muy, muy importante que vamos a estudiar en el día de hoy. Estoy como de costumbre acá con Sammy, con Joel y con Denar, que espero que estén bien hoy. ¿También? Chilling. Sí, ¿Sí? Estamos listos para empezar. Sí, yo antes de empezar quiero decir que si alguien que está viendo todavía no se suscribió a nuestro canal, es el momento de hacerlo. Y también si se siente beneficiado, aunque todavía no escuchó el programa, de compartirlo para otras personas, es el momento de compartir Totalmente, gracias. material. Tú sabes que este fin de semana estuvimos en el campestre hispano acá en Culacua y mucha gente se nos acercó agradeciendo por este espacio de la escuela de Estudiemos Juntos y cómo ha sido de bendición para ellos y gracias por hacernos parte de tu journey, ¿no? De tu experiencia, de tu caminar, y ora por nosotros para que el Señor siga bendiciéndonos para poder llevar este estudio, que lo hacemos no porque pensamos que sabemos más que nadie, sino porque queremos realmente aprender aquí entre todos y compartir con ustedes lo que aprendamos acá. Así que dale like a ese botón, suscríbete y comparte, como dice Joel, esto con los demás. Vamos a tener oración. Sammy, ¿puedes hoy comenzar tú con oración, por favor? Claro. Padre, gracias, mi Dios, porque podemos estar aquí juntos estudiando tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo guíe este estudio, que sea de bendición tanto para nosotros como para todos aquellos que están escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, hoy quiero comenzar mencionando los 5 pilares. Algunas personas lo llaman pilares. 5 pilares o las 5 máximas que hicieron de la reforma lo esencial. O sea, los reformadores, Lutero, Wycliffe, toda esta gente. ¿Qué fue lo que ellos creían? Y lo que los distinguió. Lo que los distinguió de la iglesia medieval. Correcto. Eran, entre muchas cosas, ¿no? Pero 5 se ha considerado que son las 5 bases. Y seguramente los que nos están escuchando la han escuchado. Nosotros también la hemos escuchado en algún lugar. Y son sola escritura. O sea, solo la Biblia. La Biblia es la última autoridad de fe para el cristiano. Solo la Biblia. Solo gracia. En otras palabras, somos salvos solo por la gracia de Dios. Sola fe. Somos salvos solo por la fe. O justificados solo por la fe. Solo Cristo. Somos justificados solo por Jesús. Y solo Deo gloria. O sea, solo Dios se lleva la gloria por la salvación. No tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con la iglesia. Es solo Dios el que se lleva la gloria. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque justo el tema de esta semana lleva como título Fe contra todo pronóstico, y estaba hablando de estos reformadores que descubrieron estas verdades en la Biblia, que el Espíritu Santo, y vamos a hablar de eso más adelante, les reveló porque estaban buscando en la palabra. Y cómo ellos, al encontrar esto, que chocaba pero totalmente, o sea, era opuesto a lo que por cientos de años ellos habían estado aprendiendo y predicando, y cómo ellos, al descubrir esta verdad, la atesoran, la guardan, les cambia la vida, porque en esas verdades descubren al Dios de la Biblia, que es lo que al final del día vamos a llegar a esa conclusión. Hoy no vamos obviamente a poder hablar de todos estos 5 pilares. Vamos a tratar de 3 de ellos. No sé si nos alcanza el tiempo, pero vamos a tratarlo. Con eso que nombraste, esos 5 pilares ya tenemos como para 3 horas. Claro, ahí hay para un trimestre entero de estudio. Está buenísimo. Así que vamos a comenzar primero con sola escritura. En la época en que vivía Lutero específicamente, y por más de 1000 años, la historia nos dice que la Biblia no estaba accesible para la gente. O sea, la Biblia, dicen algunas personas, nunca he verificado esta información, pero dicen que estaba a veces hasta encadenada realmente
a un cepo ahí que nadie podía ni siquiera sacarla de donde estaba. O sea, el que quería estudiar la Biblia, que tenía que ser un religioso, un profesor de una universidad de la iglesia, o un monje o algo así, tenía que ir a la biblioteca, donde fuera que estaba, y allí a leerla, ya fuera en el latín o en el idioma original, y ahí se quedaba y tenía que regresarse. O sea, nadie tenía acceso a la palabra. Y se dice que por esa razón se conoce esta época como la época del oscurantismo. No solamente había oscuro en muchas otras áreas, pero espiritualmente hablando, religiosamente hablando, una época muy oscura, porque la gente no tenía la luz de la palabra. Había sido realmente cubierta. Y es en ese contexto que Martín Lutero un día, según estaba estudiando, porque él era un profesor y estaba estudiando un salmo, el Salmo 71. Vamos a buscar el Salmo 71 un momentito. Y lee los primeros 2 versículos de Salmo 71 y le daña la mente. ¿Por qué le daña la mente? Porque él estaba acostumbrado a algo que no tenía que ver para nada con este texto. Salmo 71, 1 y 2. Y le voy a pedir a Joel, ¿qué versión tú tienes? Reina Valera 95. Perfecto. Quiero que lo leas de esa versión. Primero vamos a leer la de la mía. ¿Tú tienes la nueva versión? La nueva traducción viviente. Uh-huh. Y después quiero que lean la de Joel. Pues Dale. empiezo yo. Sí, 1 y 2. Oh Señor, a ti acudo en busca de protección. No permitas que me avergüencen. Sálvame y rescátame, porque tú haces lo que es correcto. Inclina tu oído para escucharme y ponme en libertad. Muy bien. Ahora vamos a leer la Reina Valera. Muy bien. En ti, Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Muy bien. ¿Por qué preferí esa versión? Porque esa versión usa la frase sálvame o líbrame en tu justicia. Cuando Lutero lee eso, según lo que estaba leyendo desde el mismo Lutero que lo cuenta, a él le chocó porque para él la justicia de Dios, hasta ese momento, ¿qué ustedes creen que era? ¿Qué era la justicia de Dios? Uh-huh. Era castigo. Era Dios es justo porque es santo y la santidad de Dios destruye al impío. Pero cuando lee aquí que la justicia de Dios libera o salva, a eso a él le dañó la mente. Entonces empezó un estudio más profundo de esa frase, justicia de Dios en la Biblia. Pues dice, ¿qué quiere decir justicia de Dios? Porque hasta este momento no match con lo que dice aquí Salmo 71.2. Así que empezó un estudio profundo de justicia de Dios en la Biblia y obviamente llega al libro de Romanos. Vamos a Romanos. Y ahí en el libro de Romanos, obviamente queda, pero contundentemente aclarado. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. No sabemos si eso es lo que quieres leer. Creo que es ese. Sí, vamos a leer ese. Decirnos el contenido y te decimos. No. Sí, 16 y 17. Dale. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muy bien. Él llega aquí a Romanos y queda claramente que la justicia de Dios es revelada a través de ¿qué? De la fe. Pero la justicia de Dios, que está ligada obviamente con el Evangelio, es la que dice acá en el versículo 16, que el Evangelio es poder de Dios ¿para qué? Para salvación. Acá claramente dice que la justicia que viene por la fe da vida, porque dice el justo por la fe vivirá. No dice el justo por la justicia de Dios morirá. Exacto. Sino que dice el justo por la fe, que la fe es la que se agarra de la justicia de Dios, vive. Exactamente. Así que esto le dañó la mente, entonces llega a la conclusión de que la salvación, la justificación, o sea, somos declarados justos ante Dios, no por las obras, como obviamente era lo que se pensaba en aquella época. Tú tenías que hacer un montón de pagar indulgencias, pagarlas, o tenías que hacer penitencia, o tenías que rezar ciertas cosas. O sea, la religión de la época de Lutero, una religión concentrada en las obras. Total y absolutamente. Si tú no hacías obras, estabas condenado. O sea, esa es la religión natural a todo ser humano. O sea, ese tipo de religión se manifiesta en todas las corrientes religiosas, sean paganas, sean cristianas, que es la natural. No es contracultural. La
la religión de la Biblia, de la fe, es contracultural a todo ser humano. Entonces, que una vez escuché a alguien decir, y no sé, esto desviando un poquito del tema, que en Abel y Caín está el origen de todas las religiones. Sí. ¿Han escuchado eso antes? Sí, sí. Porque en Abel está el que hace, el que lleva, o el que, no quiero decir lleva, pero el que cree en lo que Dios dice. Dios había dicho... En lo que Dios da. En lo que Dios da. Pero en la de Caín es en lo que yo traigo. No sé si hace sentido. Entonces, lo que yo traigo es mis obras, mis actos, o lo que sea. En Abel es lo que Dios da, simbolizado en el Cordero. Y por eso de ahí surgen, o sea, todas las religiones falsas surgen de Caín, o vienen con esa misma mentalidad, y la religión verdadera de la mentalidad de Abel. Y para mí, la historia que narra de cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, de la manera como yo la he visto, es que Dios le estaba mostrando que él era un Dios diferente. Ajá. Él estaba acostumbrado a que eso era normal. Todos los dioses piden sacrificios humanos, sacrificios de niños, así que él no conocía todavía del carácter de Dios. Y sonará fuerte, pero quizás estoy equivocado, pero yo me imagino que para Abraham, aunque sí era doloroso, imagínate, es un niño, es su hijo, pero no lo veía como algo contrario a que Dios no puede estar pidiendo esto, sino para él era como que pues parte de lo que... Él creyó claro, que lo pedía, exacto, por eso obedeció. Ajá, exacto. Ajá. Pero entonces cuando él se manifiesta, está enseñando es que yo soy un Dios diferente. Ya, justamente cuando Isaac le pregunta a Abraham por el cordero, él le dice Dios proveerá, y con eso estaba diciendo una profecía de quién es el que provee la ofrenda. No somos nosotros los que proveemos la ofrenda para el perdón de pecados, sino que el que provee la ofrenda para el perdón de pecados es Dios. Y qué interesante que Dios usa nuestros errores y nuestras malas percepciones de Él para llamarnos y no sé cómo explicar esto. O sea, la percepción de Abraham era que Dios pedía sacrificio humano. Y aunque eso era falso, Dios usa eso para llamar a Abraham y enseñarle una lección. Porque era lo que conoce. Correcto. Lo que conoce. Dios va de acuerdo a tu conocimiento. Si Él me habla de un conocimiento que yo no tengo ni idea, no voy a entenderlo. Correcto. Así que Él tiene que ir de acuerdo a lo que yo conozco para enseñarme algo mayor. Y que creo que vamos a estar más receptivos así también a entender que si fuera de otra manera. Pero anyway, así que Lutero, o sea, llega a esta conclusión, obviamente, a través del estudio de la Biblia, de que la salvación, de que somos salvos, rescatados, justificados por la fe, y obviamente hoy en día hay un poco de no tensión, pero de conflicto, de diferentes posiciones, porque hay algunas personas que piensan que somos salvos por la fe en Jesús, otros que dicen que somos salvos por la fe de Jesús. Y hay un versículo en la Biblia que vamos a leerlo más ahorita, que realmente me dejó de idea también en cuanto a eso, aunque ese no es el tema de hoy. Pero sí por la fe. Es la fe la que, por eso el tema de la fe contra todo pronóstico, es la fe la que nos permite ser salvos y no nuestras obras. Y creo que eso era lo que más claro Lutero quiere decir. Ahora, ¿por qué solo la Escritura? ¿Por qué para Lutero la Escritura era lo más importante? Y quiero leerles algo acá que conseguí de Lutero, donde él dice, luego de haber llegado a la conclusión de que somos salvos por la fe, por los justificados por eso, él dice, para responder a la pregunta, ¿cómo puedo estar bien ante Dios? O sea, ¿cómo puedo estar justificado ante Dios? Dice, primero tengo que determinar con qué autoridad llegaré a mi conclusión. Y entonces él pregunta, ¿será mi experiencia? ¿Será lo que parece funcionar para mí? ¿Será la tradición de la iglesia? ¿O tal vez sus maestros quienes me dicen cómo tener una relación salvadora con el Señor? ¿O es la Biblia? Y entonces ahí ya, obviamente, por el contexto en que Lutero estaba viviendo, se empieza a distanciar un poco obviamente de la religión de su época, porque la religión de su época enseñaba que para llegar a conclusiones la Biblia no era la única fuente. Claro, lo que está diciendo Lutero ahí es totalmente disruptivo para lo que la iglesia establecía en esa época. Totalmente. Y por eso esa disrupción que produce Lutero hace que cargue con el mote de hereje, o sea, que incluso lo vean que estaba en contra de la iglesia, que estaba en contra de todo el sistema, cuando realmente él estaba de acuerdo a lo que creemos, porque eso posiblemente alguien de la iglesia popular no lo cree así, pero él estaba siendo usado por Dios para descubrir nuevas verdades en la Biblia, ¿no? Claro, para tal vez de alguna manera volver a sacar la luz de la palabra que había estado cubierta por tantos años. Así que
él se pregunta, ¿será todo esto o será la Biblia? Y entonces por eso es que para Lutero la Biblia era tan importante, y para nosotros los protestantes la Biblia es sumamente importante. Porque a través de la Biblia no solamente podemos descubrir estas verdades acerca de Dios y de nuestra salvación, pero más que nada, o sea, para mí la importancia de la Biblia es que a través de ella es como podemos conocer más a Dios. A veces me pregunto, sí, o sea, para nosotros la Biblia es tremenda, pero ¿qué Biblia tenía Abraham, Isaac, Jacob, Moisés? Y la fe que ellos tenían y cómo conocían a Dios. O sea, ¿era Moisés o Abraham que dice que fue amigo de Dios? Abraham, que era llamado amigo de Dios, no tenían Biblia. Entonces, sabemos que la Biblia, si bien es cierto para nosotros hoy, nos ayuda a conocer a Dios, pero no necesariamente es lo único que nos enseña a Dios. Bueno, por eso la Biblia está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Qué es testamento? Quiere decir testigo. O sea, son historias que dan testimonio de la realidad de Dios. Y por eso, si vemos en el Nuevo Testamento, lo que Jesús habla es que dice, ustedes son mis testigos. O sea, es mucho más importante nuestro testimonio que el testimonio de un libro, aunque no estoy diciendo que el libro no sea importante. Lo que estoy diciendo es que lo más importante es lo que pasa en nuestra experiencia. Eso es lo más importante. Qué interesante que digas eso, porque esta semana, el fin de semana, ¿cuándo fue? ¿Hoy qué es? Hoy es martes. Creo que fue el domingo. Estaba teniendo mi culto, estoy estudiando Mateo, y estoy en Mateo 7, y estaba leyendo la sección que Jesús dice de los falsos maestros, falsos profetas. Dice que se levantaron falsos profetas, y cómo vas a conocer un falso profeta de uno verdadero. Y me dañó la mente la respuesta que sentí, que, o sea, estaba ahí bien clara, que la he leído 1000 veces y nunca la había visto de esa manera. La respuesta de Jesús no es que vas a conocer a un falso profeta de un verdadero por lo que dice. Aunque es importante, obviamente. Pero Jesús dice, por sus frutos los conocerás. Por sus acciones vas a poder saber si son verdaderos o no. Justo lo que tú estás diciendo ahora, ¿no? Que esto es nuestras acciones más que lo que podemos leer en un libro, lo que realmente determina, ¿no? Esas ahora, cosas. Del primer punto que estás tocando de solo escritura y de cómo no se tenía acceso y el tesoro que era tener por contrabando pasajes de la Biblia. Y que gente murió también por eso, que quemaban las Biblias. O sea, era una cuestión increíble que no se tenía el acceso, y cómo hoy día tenemos el acceso, ¿viste? Aún en nuestro teléfono, a algo que antes era tan preciado, de algo que era tan imposible, y que otras personas te daban la interpretación de lo que tenías que creer, de lo que tenías ahí, y tú no tenías acceso a eso. Y hoy día, que tenemos el acceso, que podemos estudiar, también nos quedamos con lo que muchas personas nos dicen que interpretaron. Incluso, como le decimos a las personas, no tampoco se queden con lo que nosotros decimos, porque son cosas que nosotros también hemos estudiado, pero a veces después en 5 años más nos damos cuenta, mira, esto no era tan así, o escuchamos a alguien y en realidad deja de estudiar. Y entonces tenemos el acceso nosotros ahora a eso. Y esa época oscura ya pasó, pero muchas veces nosotros la volvemos a vivir y se vuelve a repetir, porque la tenemos ahí, porque ya hemos escuchado, porque ya sabemos, porque ya se interpretó todo, se sacó todas las conclusiones, ya sabemos que la salvación es por esto otro, y ya como que no necesitamos estudiar más. Y muchas veces nos quedamos con eso y repetimos lo que otra persona nos dijo, o lo que escuchamos, y como que lo vemos, sí, en realidad. Pero lo importante ahora es que tenemos el acceso, que Dios nos habla también a través de la Biblia, y escuchar eso, o sea, tener el oído abierto para que el Espíritu nos siga guiando a profundizar aún más, porque yo creo que de la Biblia hay muchas cosas todavía que no entendemos. Claro. Profundizar es un riesgo también, porque el cristianismo ha tendido siempre a estancarse. Y entonces cuando vos, ahora que tenemos todos acceso a la Biblia, comenzás a estudiar un poco más la Biblia, comenzás a descubrir ciertas cosas que no la mayoría maneja, y enseguida cuando empezás a descubrir esas cosas, pasa exactamente lo mismo que pasaba en la época de los reformadores. O sea, empiezan a saltar gente con herejía,
O sea, eso no es lo que a mí me enseñaron, eso no es lo que dice la iglesia, Va en eso contra, no es lo... Y entonces, estudiar la Biblia es peligroso. O sea, digamos, si alguien quiere estar seguro, si queremos estar seguros y no tener problemas, aceptemos lo que dice la iglesia sin pensar por nosotros, aceptemos lo que dice la gente, aceptemos lo que dicen los teólogos. Claro, lo que dice un folleto de estudios bíblicos, pero no pensemos por nosotros mismos, porque desde el momento que pensamos por nosotros mismos, el Espíritu Santo comienza a actuar en eso y nos lleva a verdades, como dice la Biblia. Pero preferimos la comodidad de entregar nuestra manera de pensar en otros. Y hoy yo veo, tenemos la diferencia de que tenemos acceso a todos a la Biblia, pero el mismo oscurantismo Eso estaba pensando sigue prevaleciendo dentro del cristianismo, porque nos encerramos en denominaciones y entonces metemos a la verdad en una lata que se llama credo, o declaración de doctrinas, o como le quieran decir, y no tengo nada en contra de las doctrinas, sino en la actitud de controlar la verdad para que nadie piense por sí mismo y todos tengamos que pensar de acuerdo a lo que una corporación religiosa diga. Eso no es bíblico, eso no es protestante, eso justamente fue lo que hizo la iglesia medieval, y ahora que muchas veces nos llenamos la boca criticando a la iglesia medieval, estamos viviendo exactamente lo mismo. Justo eso estaba pensando yo antes de que tú dijeras eso, de que estamos en otra época de oscurantismo. Por lo que tú dijiste, o sea, me parece que todas las denominaciones son exclusivas. Nadie puede pertenecer a mí a menos que pienses como yo. Y si piensas como yo tengo, por ejemplo, un sobrino que vive en Michigan, que no es cristiano, no se nace en un lugar cristiano. Y de momento un día ya de adulto, 20 y pico de años, me dijo, mira, tío, quiero empezar a estudiar la Biblia. Y yo vivía en Idaho y él en Michigan. Y desde allá, una vez por semana, empezamos a estudiar la Biblia. Y él se dio cuenta, mira, yo quiero congregarme. Y entonces consiguió una iglesia bautista allá en Ohio, era en Ohio donde él vivía, en Ohio. Y entonces mientras seguíamos estudiando la Biblia, íbamos descubriendo cosas, y él iba descubriendo cosas que el Espíritu le revelaba, y él iba a su iglesia y compartía eso con el pastor y con su gente. Y llegó un punto en que chocó tanto él exponer estas cosas que veía que como que lo que predicaban allá como que no alineaba con lo que él estaba aprendiendo, que finalmente el pastor lo botó de la iglesia. Le dijo, no, si vas a seguir con esas cosas, mejor no vengas más. Si vas a seguir enseñando eso, mejor no vengas. Y fue, un golpe duro, porque después de eso él no quiso saber más de la religión, más del cristianismo. Y se fue por un boquete de empezar a estudiar, porque sentía la necesidad de que había un Dios, pero el Dios que estábamos descubriendo no era el Dios que la iglesia le estaba enseñando. Claro, lo que voy a decir puede sonar herejía, y yo sé que muchos lo van a malinterpretar, pero la interpretación de la Biblia, si bien no es privada, pero sí es individual y tiene que ser libre. Y por medio del diálogo tenemos que ir creciendo, pero tiene que ser libre la interpretación de la Biblia. Las iglesias, Dios no puso la iglesia para que hagamos una interpretación de la Biblia, sino que Dios puso la iglesia para que descubramos quién es Cristo y nos parezcamos a Él. Eso es lo único que tendría que ser dogmático. O sea, lo que tendría que ser dogmático en una iglesia cristiana es que todos nos parezcamos a Cristo y tengamos la actitud de Cristo. Después, todo lo demás es libre. Pero nosotros en la iglesia cristiana resulta que podés ser un diablo, pero tenés que tener la doctrina de acuerdo a lo que todos dicen. Y si no, sos un hereje. No, tendríamos que ser todos parecidos a Cristo. Todos tendríamos que vivir con Cristo, y en esa libertad entonces interpretar la Biblia. Que si creemos lo que Jesús dijo, el Espíritu nos tendría que llevar a toda verdad. No vamos a quedar todos divididos si nos parecemos a Cristo. El gran problema es que queremos estudiar la Biblia sin buscar parecernos a Cristo. Y tú sabes que yo aún eso pensaría, para mí, aún decir que el único dogma va a ser que nos parezcamos a Jesús, me parece que está mal. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, y no digo eso no lo hacemos obviamente, pero si lo hiciéramos... Claro, sería tu criterio. Claro, exacto. Entonces yo estaría velando que tú te parecieras a mí porque yo estoy como Jesús, y entonces sería horrible. O sea, aún en eso, Dios nos da que tengamos libertad. Correcto. Por ejemplo, y yo te iba a decir cuando vos decías de Lutero, ¿no? Que decía Jesús, por sus frutos lo conoceréis. Y si vos ves Lutero, por ejemplo, Lutero... Hay ciertos pasajes, nosotros sabemos que Lutero fue usado por Dios, pero hay ciertos pasajes que Lutero decía que los judíos tenían que ser muertos, o sea, había que matar a los judíos. Después, en un momento que se rebelaron los campesinos, él dio una orden para que vayan y maten a los campesinos también. O sea, después cuando él enfrentaba al Papa,
lo enfrentaba de una manera muy grosera, virulenta claro, y grosera Sí, también. sí. O sea, y no fue usado por Dios. Tremendo, el padre de la reforma. Claro. O sea, Ajá. el reformador más grande para mí. Entonces, por eso sí, tenés Sí, razón sí. en eso, pero yo creo que ese, para mí, sigo pensando que tiene que estar establecido. Es más, Lutero comenzó una reforma, pero él no tenía clara toda la reforma. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de tener mucho más claras las cosas. Y por eso, si hay algo que nos está quedando claro a todos, es que lo que nos identifica como cristianos es la persona de Jesús. No hay otra Nada más. cosa. Así No es. hay otra cosa. Es la persona de Jesús e imitarlo. Ujú. Todo lo demás es superficial comparado con eso. Así es. Eso es lo más importante. Me voy a adelantar un poco, pero porque lo hablamos, pero iba a tocar de eso. ¿Cómo? O sea, porque Lutero decía solo la escritura. Ahora, ¿cómo podemos entender la escritura? Porque la razón por la cual hay tantas denominaciones hoy es porque cada denominación la interpreta de acuerdo a una visión que tienen, y somos todos cristianos, pero todos pensamos diferentes y como que no hay unidad en ese pensamiento. ¿Cómo entendemos las escrituras? Denal, puedes buscar Juan 14, 25 y 26, Sammy, Juan 16, 13 al 15 y Joel, 2 de Pedro 1, 20 al 21. ¿Cómo entender las escrituras? O sea, al final del día, cuando leemos la Biblia, ¿cómo llegamos a las conclusiones que llegamos? ¿Cuál es esa última autoridad, como decía Lutero? ¿Cuál es la autoridad que me va a convencer a mí de la palabra? O sea, o de estas conclusiones a las que llego. Juan 14, 25 y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Muy bien, que fue lo que creo que Joel mencionaste. El Espíritu nos va a enseñar todas, no algunas, todas las cosas. Y nos va a llevar a toda verdad. O sea, el gran problema de las iglesias cristianas es que no creen eso. Entonces, por eso hay que hacer un credo, por eso hay que decir qué es lo que tiene que creer cada uno, en vez de buscar todos el Espíritu para poder realmente experimentar esta promesa. ¿Y por qué no creemos eso? ¿Qué cosa? Que el Espíritu es el que nos va a llevar a toda verdad. Por el miedo mismo. Y que nos va a enseñar todo. Yo creo que fe. falta de fe es miedo. Porque falta de fe. es más fácil dejarme llevar por lo que otra persona dice que O simplemente o controlar, o que realmente decir, ok, el Espíritu me va a guiar. Para mí, sí, estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo que el miedo, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros nos atreveríamos a un día en una iglesia a decir, Dios me reveló anoche algo? O tuve una visión, tuve un sueño. Porque rápido, inmediatamente, o que nosotros estemos en un lugar y que alguien se levante, ¿cuál es la reacción inmediata a que alguien diga, tuve un sueño, tuve una visión, Dios me habló? Es como que duda, como que no sé. O sea, es la primera impresión, por lo menos que a mí me da. Claro, pero Sí. ahí tenés dos reacciones a eso. Una que duda, dice, no, que aquí, ¿por qué le va a revelar? Sí, ¿Quién nosotros eres tú? ya tenemos Claro. los profetas. Sí, y, sí. y la otra es, si Dios se lo reveló, debe ser perfecto lo que Dios le reveló. O sea, lo que Dios te Claro. revela es perfecto. Pero como vos lo recibís, es imperfecto, porque vos sos imperfecto. Correcto. Y entonces tenemos los dos extremos, o dudar o negar eso, o infalibilizarlo. O sea, hacer que el que recibió una revelación de Dios ya nunca más se va a equivocar, es profeta y que nunca más va a cometer un error, y lo que Dios le dijo, como lo dice, realmente es así al pie de la letra. Sí. Y no es ni una ni la otra. Y alguien puede decir, pero entonces es muy inseguro. Es que por eso necesitamos el Espíritu Santo, Correcto. todos. O Correcto. sea, no es solamente el profeta, todos necesitamos el Espíritu Santo. Y por eso, en otras palabras, cuando estamos estudiando la Biblia y usamos recursos, leemos aquel comentario, lo que dijo aquella persona, además, al final del día, tiene que ser una sumisión al Espíritu para que todo eso lo filtre y nos lleve a la verdad. Si no estamos dispuestos a que el Espíritu nos lleve a verdad, vamos a terminar llegando a conclusiones que otros llegaron, que tal vez ni son por ahí, ¿viste? Pero tal vez apelaron a una emoción, un sentimiento, algo por el estilo, y ahí lo seguimos. O porque mi iglesia dice que esto es como se verifica la verdad. Es mucho más fácil decir 2 más 2 es 4. Por ejemplo, que la iglesia cristiana también creó una cosa para no tener que tener actitudes, que es mucho más fácil bautizarte y decir que porque estás en el agua bautismal vas a salir transformado, o estar arrepentido y hacer del bautismo un símbolo, simplemente, que es un símbolo. Y ahí viene el Ya problema.
Sí. O sea, porque a todos nos gustaría que el bautismo sea mágico, o sea, que te meten y te sacan y no tenés que pensar, no tenés que arrepentirte ni nada, sino que en el agua está el poder. No, el poder está en el espíritu. Y eso quizá vamos a hablar después en otro programa. Sí. Pero Me hiciste pensar que tal vez la razón por la cual no creemos eso es porque queremos nosotros estar en control. Claro. Y no que el espíritu esté en control. y es más fácil. O sea, es más Sí, porque fácil. yo estoy en control, Claro, yo manejo todo, puedo manipular todo. no tengo que someterme. Exactamente. Por eso que en el texto que leíamos recién de Juan, Jesús les dice eso, porque bueno, Jesús fue el que con los discípulos fue el que, o sea, nunca ejerció un control con ellos, y ellos interpretaban las palabras de él y sacaban sus conclusiones, pero su mente estaba en cualquier lado. O sea, que él iba a ser rey, y entonces sus interpretaciones de lo que él decía, y Jesús le seguía diciendo, pero en este momento le dice, mira, ¿sabes qué? Cuando yo me vaya, va a descender el Espíritu Santo, y él les revelará toda la verdad, y les va a recordar todas las cosas que tienen que decir, y todo lo que dice, y exactamente eso fue lo que pasó. Después de la primera iglesia, cuando ellos se unieron, vino el Espíritu, los unió, y ellos se recordaron todo, y ahí hizo sentido todas las cosas que dijo Jesús y todas las cosas que estaban escritas acerca de él, y lo que era el Evangelio de Salvación les hizo sentido en la cabeza, y todos, o sea, tuvieron el mismo pensamiento y la misma conclusión. O sea, seguramente después hablaron pero el Espíritu les reveló todo y el Espíritu los llevó a la verdad. Y eso es lo que también puede pasar ahora, pero que nosotros no confiamos, no tenemos la fe tal vez de que va a pasar, sino que se va a ir para allá y al final cada cual va a hacer lo que él quiera. Justo cuando la iglesia primitiva dejó que el Espíritu estuviera en control, todo marchó bien. En cuanto ellos quisieron tener control, todo marchó mal. Fíjate cuando surge la primera crisis dentro de la iglesia, que la estudiamos en Diálogo Abierto, el primer concilio de Jerusalén. ¿Qué hizo la iglesia cuando unos decían, no, hay que hacer esto, no, hay que hacerlo de esta manera? Se reunieron en diálogo, dialogaron y escucharon los testimonios, y al final dice, esto es lo que sentimos que el Espíritu nos está diciendo, y todos estuvieron de acuerdo. Y ya, punto, se acabó. Nadie se quedó, en Puerto Rico decíamos mordido, se quedó como que en ese pita, no me hicieron caso de lo que yo pensaba. No, nadie se quedó con esa actitud. Todos estuvieron de acuerdo porque en diálogo el Espíritu Santo los llevó a lo que tienen que llegar. Vamos a hacer una pausa ahora y queremos recordarte que esto que estamos teniendo aquí, este estudio, esta conversación, es algo que tú puedes experimentar también del 6 al 16 de junio en nuestra Escuela de Discipulado Orgánico. Un lugar, 10 días, donde vas a poder realmente indagar en la palabra y estudiar en diálogo, en un ambiente muy seguro, donde no vas a ser juzgado, donde no vas a ser criticado por lo que tú pienses. Simplemente es un lugar donde queremos realmente hacer lo que la iglesia primitiva hacía, lo que estos reformadores hicieron, de simplemente en la palabra encontrar las cosas que el Espíritu quiere encontrarte. Así que te quiero mostrar este video para que tengas más información. Cuando Cristo vino a este mundo, fundó una iglesia llena de vida, de propósito y de poder. ¿Era esta iglesia simplemente una manifestación cultural de la época? ¿O era la manifestación del reino de Dios en la tierra? Al leer en el Nuevo Testamento las características que tenía esta iglesia, podemos notar que era una iglesia motivada, unida, gozosa. Veía los problemas como una oportunidad de crecimiento y no como un motivo de separación. Era una iglesia que amaba al mundo, lo penetraba y lo transformaba con su mensaje. ¿Será que podemos experimentar las mismas características hoy en el siglo XXI? Y pregunto también, ¿será que necesitamos la presencia física de Jesús para que eso suceda? Lo único que necesitamos hacer es buscar el Espíritu Santo, encontrar el significado de la vida de Jesús. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en la Escuela de Discipulado Orgánico. Y es por eso que estoy seguro de que todos vamos a poder experimentar exactamente lo mismo que experimentaron los apóstoles. En la Escuela de Discipulado Orgánico, tanto maestros como alumnos compartiremos el día juntos, ya que pensamos que discipulado no es la mera transmisión de conocimiento académico. Discipulado es la exposición de nuestra vida y valores con aquellos que nos relacionamos. Descubriremos los principios sencillos y poderosos que nos enseñó el gran Maestro Jesús. Y podremos notar los cambios que al aplicarlos se producirán en nuestra vida. La Escuela de Discipulado Orgánico no es una escuela tradicional, es una experiencia.
una experiencia de 10 días donde aplicaremos los principios del reino de los cielos para experimentar lo que es verdadera iglesia. Tendremos grandes desafíos, desafíos conceptuales, desafíos espirituales, en un ambiente natural, emocionalmente seguro, donde podremos crecer juntos y experimentaremos un cambio que será para siempre. Realmente es una experiencia que no quieres perderte. Si sientes en tu corazón, quieres venir, quieres participar, pero tal vez no sabes cómo, contáctanos. Queremos ayudarte para que vengas y tengas esta experiencia que te garantizo que va a transformar tu vida y tu peregrinaje espiritual. Así que lo tienes del 6 al 16 de junio en la Escuela de Discipulado Orgánico. Muy bien, estábamos hablando de cómo entender las Escrituras, cómo podemos llegar a conclusiones. Y estábamos diciendo que no llegamos a conclusiones por lo que otra persona dijo. Queremos llegar a conclusiones en la Escritura por lo que el Espíritu nos dice. El Espíritu habla a nuestra conciencia, habla a nuestra razón, y el Espíritu es el que nos va a llevar a toda verdad, como el mismo Jesús dijo. Vamos al próximo texto, que era Juan 16, 13 al 15. Y quería mencionar algo Sí. acerca de eso, que era algo que también es importante, la comunidad. Como que no creo que es simplemente lo que me revelaron a mí y ya, y porque me lo revelaron a mí no se le reveló a más nadie. Yo no creo que Dios opera así. No, yo creo que Dios claro. opera en El mismo conjunto. mensaje en todo. Es diálogo comunitario. Exacto. Sin diálogo comunitario no existe. Sí. O sea, Y el diálogo, exacto, el diálogo es lo que nos va a hacer entender. O sea, para mí el diálogo confirma lo que el Espíritu me está diciendo. sí, o te lo pule. Exacto. Porque, por ejemplo, cuando tengo un tema, siento que Dios me dijo algo y lo traigo, y me imagino que les ha pasado a ustedes, y les dicen, tú sabes que eso mismo, yo estaba estudiando no sé cuánto el otro día y llegué a la misma conclusión, y para mí eso es confirmación de que el Espíritu nos está guiando. Eso buen punto, ¿sabes? Son Juan 16, 13 al 15, ¿verdad? Sí. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío, por eso dije, el Espíritu les dará todo lo que reciba de mí. Muy bien, así que una vez más aquí Jesús está diciendo que es el Espíritu de verdad el que nos guía a toda verdad. Hace 2 semanas discutimos qué es la verdad. Jesús. Jesús es la verdad. So, el Espíritu Santo nos va a llevar a Jesús, que es la verdad. Y de Jesús todo se ramifica. Muy bien, y ahora 2 de Pedro 1, 20 al 21. 1, 20 al 21. Dice así: pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, esto es otro tema, ¿verdad? Que tal vez no vamos a indagar tanto hoy. Pero cuando dice que el ser humano fue inspirado por Dios, hay gente que tal vez se confunde en eso, porque piensa, bueno, la inspiración es palabra por palabra, texto por texto, contexto por contexto. Y cuando pensamos de esa manera, quitamos el agente humano que Dios está usando para decir eso. Por ejemplo, cuando ustedes son inspirados a algo, no significa que el 100% de lo que ustedes llegan o hacen fue lo que vieron, sino que una idea lo inspiró y ustedes escribieron basado en esa idea. La inspiración no te hace infalible, te hace un transmisor, Correcto. pero no te hace infalible y ni te quita los límites de la humanidad. No te hace divino el hecho de ser inspirado. Exacto. Y ese es el gran problema, que nosotros a la persona que es inspirada le damos una connotación divina y no es correcto eso. Correcto. So, al final de esta sesión lo que quiero dejar claro es que cuando estudiamos la palabra de Dios, si bien es cierto que podemos usar muchos recursos, la última autoridad la tiene el Espíritu. El Espíritu es el que tiene que llevarnos a eso. Y ahora voy a decir algo tal vez... No, sí. y que me viene a la mente, es que es tan lindo si realmente lo logramos de esa manera, porque entonces eso nos lleva a buscar más del Espíritu, a tener más conexión. Correcto. Porque literalmente estás diciendo, porque suena fuerte, es que todo ser humano somos limitados. Ninguno de nosotros puede decir, ok, yo tengo la verdad o tengo... No, entonces que en vez de miedo lo que nos debe de inspirar es vamos a acercarnos más al Espíritu, y eso sería tan lindo que realmente esa sea la actitud con la cual nosotros estemos indagando en esto. Perdona que te interrumpí. No. Y está bien que dijera eso, que justo va con lo que va a decir, porque... Y esto tal vez va a sonar un poco fuerte para algunas personas, pero yo era uno de estos antes. Cuando estaba en un diálogo, estudiando la Biblia o algo, y llegábamos a una encrucijada que no se sabía qué era,
mi source final era el comentario bíblico adventista. Lo que diga el comentario. O vamos a ver qué dice Elena White. Si Elena White dice algo, pues me voy por eso. Y aunque es bueno, no estoy diciendo que no usemos Elena White, tampoco estoy diciendo que Elena White no fue profeta, porque creo que fue profeta y que fue inspirada por Dios y que escribió muchas cosas inspiradas por Dios, buenos consejos. Elena de White no es la última autoridad. El comentario bíblico adventista, bautista, del púlpito de Matthew Henry no es la última autoridad. Tenemos que entender que es el Espíritu Santo el que nos va a revelar a través de la Biblia y la razón, porque creo que el Espíritu usa nuestra razón. O sea, no es una cosa ahí que llega y que quita al agente humano, no. A través de nuestra razón, el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Uh-huh. Y si no entiendo algo ahora, entonces seguir orando para que en algún momento el Espíritu me lo revele cuando sea necesario. Pero si ahora mismo no lo entiendo, tal vez es porque en el momento no tengo que conocer esa verdad, como es la historia nos prueba eso. Cada grupo, cada pueblo de Dios que ha tenido a través de todos los tiempos, no ha tenido toda la verdad, no ha tenido toda la luz. Y algunas verdades se les ocultaron porque no era el momento para esa verdad salir a la luz. Muy bien, brincamos entonces ahora y vamos a hablar hablamos de sola escritura, sola fe. ¿Qué quiere decir Pablo? Pablo habla de sola fe, pero Lutero. Lutero pensaba que la justicia de Dios salva y rescata en lugar de destruir. Tengo aquí también Lutero, eso le dejó en Lutero con un deseo de estudiar más la Biblia y llegó a Romanos 1, 16, 17. Vamos a leer ahora Romanos 3, 28. Joel, Romanos 3, 28, Denar, Romanos 10, 10, Sam y Gálatas 2, 16. Estos son otros textos, algunos de los que Lutero encontró cuando hablaba de que solo la fe en Dios es la que nos declara justos. Vamos a ir a Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Muy bien, somos justificados por la fe sin las obras de la ley. En otras palabras, mi obediencia a la ley para nada me hace justo ni me salva. Es la fe. Muy bien. 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. ¿Se puede leerlo de nuevo? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ok, so con el corazón se cree para justicia. En otras palabras, la creencia justifica. El creer, la fe, justifica. No, se cree para ser salvo. Uh-huh. Para justicia. Ok, muy bien. Pero no, la creencia no te justifica. Sí, el creer solo no. ¿A eso te refieres? No, o sea, bueno, eso porque era algo que creo que Sammy había... No, Denner. O sea, el creer es que te hace apropiarte de la justicia, pero la justicia ya está. Sí, una realidad. Ya ha sido provista. Uh-huh. O sea, no es que yo por medio de la fe o de mi creencia logra que Dios me dé justicia. La justicia Dios ya la dio. Yo tengo que creerlo. Cuando lo creo, se hace una realidad interna dentro mío. Creo que hablamos en un programa pasado de que hay una realidad externa y una realidad interna. La realidad externa ya está. Dios ya dio todo para que seamos salvos. Es más, ya estamos salvos todos. Pero hay que creer eso para que esa realidad externa se haga interna. Sí, y eso está. O sea, esa salvación, esa realidad externa fue creada por Jesucristo, por la fe de Jesús, no por nuestra fe, sino por la fe de Jesús. Y bueno, y ahí también está mezclada la gracia de Dios. Es gracia, desde ese punto. La iniciativa es gracia, todo es gracia. Uh-huh. Somos salvos por la fe, porque esa fue la pregunta original. ¿Somos salvos por la fe solamente? O somos salvos por gracia o todo es lo mismo. Es que somos salvos por Jesús. Gracias, es lo que Él hizo. Muy bien, la muy fe bien. simplemente es creer. Yo creo en lo que ya se me dio, en lo que ya está para mí. No es que al yo creer, entonces ahora Dios dice, ok, ahora empieza la obra salvífica en tu vida, lo que sea. La santificación sí, pero tu justificación. Claro, son dos cosas diferentes. La causa de nuestra salvación está en Dios, no está en nosotros. La causa. O sea, y está en Cristo, la causa de nuestra salvación. Después, nuestra creencia se aferra a lo que Dios ya hizo.
Y entonces ahí me apropio y puedo experimentar. Y entonces vivo la salvación dentro mío. Si no, la salvación la dejo fuera mío. Y vivo como si estuviera perdido. Sí. Es que siempre está la confusión. Y yo lo he visto muchas veces. Porque muchas partes dice el que cree será salvo, el que creyere tendrá la vida eterna. Entonces queda la sensación y muchos comentarios, bueno, algo entonces tenemos que hacer. Tenemos que creer. Porque si no creemos, no seremos salvos. Entonces ya eso pone algo en nosotros, que depende de algo de nosotros. ¿Es así o no? O sea, ¿tenemos que creer o no? Porque, ¿qué pasa entonces si yo no creo? Ojo, yo no creo que podamos definir así hasta el último detalle todo esto. Lo que sí sabemos, esto claro, es algo que la salvación, nosotros nacemos salvos. Gracias a lo que Cristo hizo, en el caso nuestro, a lo que Cristo iba a hacer en el caso de Adán y Eva, pero Adán y Eva, a mi criterio, nunca se perdieron. O sea, ellos simplemente no tenían que rechazar la salvación que había sido provista en Cristo. No sé si me explico. Sí. Entonces, nosotros nacemos salvos, es más, la Biblia nos da a entender, y eso hay varios sermones que he predicado en eso, si alguien quiere, digamos, fundamentar con la Biblia, y especialmente en el tema de cuando hablamos en Apocalipsis, hemos estudiado el tema del libro de la vida, pero la Biblia nos da a entender que el libro de la vida fue escrito desde antes de la fundación del mundo con todas las personas que se iban a salvar. ¿Y quiénes se iban a salvar? ¿Quién quiere que en la intención de Dios, nosotros como adventistas, arminianos que decimos y todo eso, aunque no tenemos que seguir teólogos, pero decimos que Dios ha predestinado a todos para salvación. Quiere decir que Dios entonces a todos nos puso en el libro de la vida. Entonces cuando nacemos, nosotros nacemos enfermos de pecados, pero nacemos salvos. O sea, pudiéramos decir que nacemos en oscuridad con respecto a nuestra salvación. Correcto, o sea, tenemos que ser conscientes de eso. Estamos totalmente confundidos, nublados, que lo dice Pablo, creo que en 1 y 2 Corintios, que el rey de este mundo ha cegado el entendimiento. O sea, nacemos pensando que estamos totalmente perdidos de Dios, cuando la realidad es que Dios nos salvó desde antes de la fundación del mundo. Y la creencia en eso hace un cambio en mi percepción de Dios y como consiguiente en mi vida. Ahora, si yo teniendo esa percepción, cuando ya, o sea, soy consciente de eso, pero conozco a un Dios tergiversado, yo puedo rechazar esa salvación, ¿no? Es que justamente y perderme. Justamente, la Biblia habla de una perdición. Y Jesús lo dice, creo que en Juan capítulo 12, no sé, o no me acuerdo qué capítulo de Juan, que dice la única causa de perderse es el rechazo al Espíritu Santo. O sea, ahora... Sí, algo, pecado imperdonable. Sí, o sea... básicamente. Claro, sí. Entonces, Dios me da todo a mí por gracia. Si yo naciera perdido y tengo que creer para salvarme, entonces quiere decir que la salvación está en mí. Sí. Pero cuando es por gracia es porque yo nací salvo. Y entonces ahora lo único que puedo hacer es seguir caminando en esa salvación y como vos decís, tiene que haber una revelación de Dios. Si yo voy dejando que la revelación de Dios, cada vez me voy a ir alejando más de la perdición. Me voy a ir asegurando cada vez más en la salvación en la medida que conozco a Dios. Pero si yo tengo un Dios tergiversado y me dicen que Dios es malo, que Dios es el que me condena, que Dios es el que me castiga, que Dios es el que me destruye y todo eso, yo no quiero saber nada. Ningún ser humano normal quiere relacionarse con alguien que lo quiere destruir. O sea, si nosotros le aconsejamos a una mujer que está con el marido que le pega, le decimos, eso es causa de divorcio. Y eso todos los cristianos sensatos, bíblicos, dicen sí, están de acuerdo de que si una mujer se deja pegar por el marido, tiene que divorciarse, y si el marido no para de pegarle. Y nosotros muchas veces queremos predicar a un Dios que nos castiga y queremos que la gente esté con ese Dios, ¿no? Esa es una trampa de Satanás. Nadie normal quiere estar con alguien que lo quiere destruir y que lo castiga por sus errores. Y iba a decir acerca de la libertad, entonces... Que él que dice, bueno, pues entonces ¿dónde está la libertad? Si ya todos son salvos y todos somos salvos, ¿dónde está la libertad? Es que tengo libertad de perderme. Exacto, de rechazarlo. Como quiera está la libertad. Exacto. Lo que pasa es que están naciendo, que es posible que alguien que diga, pues entonces no...
¿por qué no lo escojo yo, la salvación, o hacer algo? Es como, por eso es que decíamos al principio, que va contrario, es contracultural. El que simplemente es como que, pues, ¿qué tengo que hacer? Es que ya está hecho todo. Lo que pasa es que decir, ¿por qué no escojo yo? No tiene sentido, porque por eso es por gracia, porque yo no escojo. Dios me la da. O sea, ¿y quién puede rechazar la existencia? Claro. Exacto. Sí, así fue como Dios lo creó y punto y se acabó. Claro, sí. O sea, yo no puedo decir, no me hubiera gustado que me des existencia. La existencia nadie la elige. O sea, ¿quién eligió nacer? No, y además nuestros padres decidieron por nosotros, pero nosotros no elegimos, y estamos agradecidos a nuestros padres por habernos dado la vida. Aparte de que para mí ese es el colmo del querer estar en control. Exacto. Aún eso quiero controlar. Que no sea Dios, no, yo quiero controlar. Y no estoy diciendo que no tenemos libertad. Todo. Claro, yo quiero controlar. Y por eso es tan chocante para los cristianos aceptar que somos salvos por la gracia de Dios. No hay absolutamente nada. Ni mi creencia en lo que me salva. O sea, es Dios. Y por eso la religión pagana es tan atractivo para el que quiere tener el control. Correcto. Porque la religión pagana dice, yo tengo el control de mi vida. Cuando quiero cambiar a Dios, lo que hago es le doy un montón de ofrendas y yo tengo el poder en mi mano para cambiar a Dios y decirle a Dios lo que tiene que hacer. Correcto. En cambio, en la religión por gracia, Dios hace todo. Y nosotros nos sometemos simplemente. Y el carácter de Dios lo que nos logra, o sea, cuando entendemos el carácter de Dios, realmente ahí es que podemos comprenderlo, porque si no, vamos a estar en la mente, pero ¿cómo va a ser que Dios, que todo el mundo está salvo? ¿Y cómo tú vas a ver esta persona tan pecadora con todo, tú sabes, su desmadre, como decimos, con todas sus cosas, que ¿cómo va a ser que está salvo? ¿Me entiendes? Y ahí es que está el punto, que es que Dios ama al pecador, a cualquiera. Dios quiere que todos sean salvos. Dios no se alegra de la destrucción del impío. Es como que mientras más conocemos el carácter puro de Dios, que es Jesús, que Jesús nos revela todo, podremos realmente entenderlo, porque si no vamos a caer en que es imposible. Ahora, la religión por las obras es una trampa satánica y lastimosamente está muy metida en el cristianismo. Y yo lo sé porque yo he vivido esa religión y todavía sufro las consecuencias de vivir esa religión. Porque ¿qué hace la religión por las obras? Vos tratás de portarte bien para que Dios te dé la recompensa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como en este mundo vivimos en un mundo de injusticia, el que se trató de salvar por las obras, que se trató de portar bien y que tuvo buenas consecuencias de eso, de repente le ocurre una crisis que dice, pero ¿cómo? Si yo me porté bien y ahora esto es injusto, y ahora se enoja con Dios. Y la salvación por las obras es lo que nos hace rechazar esas personas que están tan obsesionadas por portarse bien y tratando de controlar a todo el mundo y tratando de... No digo que no hay que portarse bien, lo que estoy diciendo es cuando estamos obsesionados por nuestras obras, lo que nos hace tarde o temprano es de rechazar a Dios eso. Porque al final, cuando viene algo en nuestra vida, que vivimos algo que pensamos que no nos lo merecemos, cuando todos tenemos que sufrir en este mundo, entonces ahora le echamos la culpa a Dios y decimos, ¿cómo? Si yo hice tanto, ahora tú me estás dando vuelta a la cara. Y entonces nos ofendemos con Dios y lo dejamos. Muchas personas piensan que al controlar a Dios van a ser libres. Porque yo estoy en mis manos. Y la realidad es que solo cuando nos rendimos a Dios es que experimentamos verdadera libertad. O sea, no hay de otra. Es como decía Joel, es esa trampa satánica de que yo puedo hacer algo, algún esfuerzo. Y si al final del esfuerzo, lo hace tan sutil que, viste, hasta Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dé a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Ese creer aún lo atribuimos, o sea, decimos, soy yo tengo que hacer algo. Cuando Lutero y otros antes de Lutero descubrieron que no hay nada que podamos hacer. La Biblia, ojo, Pablo, Jesús. No hay nada que podamos hacer para la salvación. Ahora, podemos hacer un montón para vivir bien. Claro. O sea, yo, por ejemplo, si quiero vivir bien, si no bebo, si me soy fiel a mi esposa. Le soy fiel a mi esposa y todo eso, voy a cosechar cosas buenas. Así todo voy a sufrir alguna injusticia que está en este mundo de injusticia, pero el hecho de portarnos bien tiene que ver con un beneficio personal de esta vida. No tiene que ver con la eternidad. La eternidad está toda en las manos de Dios. Y cuando hablamos de fe y decimos, ¿qué es fe? ¿Qué es esta fe que Pablo habla, por ejemplo, Gálatas 2:16? ¿Quién lo tenía? Yo. Léete Gálatas 2:16. Dice, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe
en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido a la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Está prejuiciada esa traducción. Gálatas 2:16. Sí. Mira cómo dice en la versión Reina Valera. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Que ya no es Aquí lo pone, claro. mi fe. No es mi fe, de es la él. fe de Jesucristo. Somos justificados por la fe de Jesucristo. Nosotros, si no por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Ujú. O sea, y esto es algo que obviamente no tenemos, ya se nos acabó el tiempo, pero ¿en qué tenía Jesús fe? Cuando dice que somos justificados por la fe de Jesucristo. Y en su padre. Ujú. ¿Y que el Padre iba a hacer qué? Y que el salvó, padre estaba que- en el control y que lo amaba incondicionalmente y que estaba en el control de toda su vida. Y esa misma fe es la que Dios nos da. Porque no viene de nosotros, eso es lo que tenemos que entender. Ni siquiera la fe viene de nosotros, es un don, es un regalo que Dios nos da. Ujú. Hasta que no dejemos de estar en este bendito control que queremos tener y dejar que Dios claramente nos explique, no vamos a poder vivir al full potential, como decimos en inglés, al potencial y a la misión que Dios nos dio en esta tierra. Porque vamos a seguir tratando de ganarlo por nuestras propias obras. Bueno, tenemos más, pero lamentablemente el tiempo se acabó. Así que al principio comenzamos con una pregunta. ¿Somos salvos por la fe solamente? Y no sé si llegamos a una conclusión. Creo que en el diálogo que tuvimos es que no solo es que somos salvos por la fe solamente, sino que somos más allá de la fe, es por la gracia de Dios. Dios en su gran misericordia, desde antes que el mundo cayera, ideó un plan para salvarnos a todos nosotros. Y si creemos en lo que Él hizo, y esa creencia es un regalo de Él, vamos a poder ver la realidad de que Dios nunca ha estado molesto contigo, de que Dios nunca ha querido hacerte mal, de que todas las cosas malas que experimentas en la vida no han sido producto de Dios. Y que Dios tiene algo muy lindo que quiere ofrecerte y quién es Él sobre todas las cosas. Así que nada, ahí lo dejamos. Vamos a terminar con oración. Dena, si puedes terminar con oración. Seguro. Y luego de la oración, entonces queremos darte otro video que queremos que tengas para la Escuela de Discipulado Orgánico del 6 al 16 de junio. Dena. Oramos. Gracias, Señor, te damos por este estudio, por aprender más, por siempre poder ver cuánto nos amas y saber que tú ya hiciste todo por nosotros. Y por eso cuando vemos esa realidad, creemos que ya tú nos diste todo y que solamente podemos descansar en ti y en lo que tú has provisto para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Te sientes desgastado espiritualmente? Al igual que Dios transformó en 10 días, en ocasión del Pentecostés, a un grupo de desanimados en la iglesia más poderosa de la historia, en 10 días la Escuela de Discipulado Orgánico cambiará tu vida. Disfruta en un ambiente de diálogo, amistad y crecimiento. Experimenta sanidad emocional y espiritual. Este evento marcará un antes y un después en tu vida. No será solo un curso. Es un viaje hacia una transformación real y duradera. Abre tu corazón a esta experiencia sin precedentes. Únete a nosotros y sé parte de un movimiento global, fortaleciendo la conexión con tu iglesia local y extendiendo tus lazos de fraternidad cristiana más allá de cualquier frontera. Visita el enlace en la pantalla e inscríbete hoy. Reserva tu lugar para el cambio.